Hola, bienvenidos a las lecturas del mes de diciembre del 2022 por la Flaca Tarot. Este mes vamos a seguir con la misma lectura que hemos venido trabajando estos últimos meses. Sacamos 3 cartas con el oráculo del mapa encantado. La primera habla del presente general, la situación actual, el punto de partida de la lectura como tal. La segunda habla del potencial más alto que podemos expresar en este mes, que se refiere a nuestra mejor y mayor expresión que nos guía a nuestra expansión. Y la tercera carta habla del trabajo de sombra, que es aquello que podemos revelar para poder sanar y para poder transformar en nosotros mismos, para así poder alcanzar ese potencial más alto. Y con las cartas del tarot de las revelaciones lo que hago es profundizar en detalles. Recordemos que el tarot se divide en arcanos mayores y menores, y estos arcanos nos indican ya el asunto específico en el cual se enfoca el mensaje que nos arrojan las cartas del mapa encantado. También te recuerdo que quien se comunica con nosotros a través de las cartas es nuestro ser más profundo, y que de esta manera los consejos o las revelaciones que se den a través de las cartas hacen parte de lo que este ser profundo nos quiere decir para guiarnos hacia nuestra expansión. Y te recuerdo que estas son lecturas generales, y por ser generales yo abarco todos los significados posibles que pueden dar las cartas, y te recomiendo que tomes lo que te resuena y que descartes lo que no te resuena. También te recuerdo que tengo activo un grupo de Facebook, y la idea es empezar a armar una comunidad alrededor del uso del tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Y les quiero agradecer mucho a los nuevos seguidores y a las personas que me colaboran con el botón de me gusta y con compartir este contenido en sus redes sociales, porque eso ayuda a que mi canal crezca en audiencia. Ahora vamos a barajar las cartas para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de diciembre del 2022. Vamos a empezar con las cartas del presente general con el oráculo del mapa encantado. Para el presente general salió la guarida del dragón. Ahora vamos a barajar las cartas que representarán el potencial más alto para Aries, Leo y Sagitario para el mes de diciembre del 2022. Para el potencial más alto salió la carta de detalles, detalles al revés. Ahora vamos a barajar las cartas que representarán el trabajo de sombra para Aries, Leo y Sagitario para el mes de diciembre del 2022. Para el trabajo de sombra salió el mago de la conciencia. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones para saber más detalles sobre las cartas que nos dio el oráculo del mapa encantado. Vamos a empezar con la carta del presente general, la guarida del dragón. Para profundizar la guarida del dragón salieron 2 arcanos menores, la reina de bastos al derecho y el 3 de bastos al revés. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización sobre esa carta del potencial más alto, detalles, detalles al revés. Para profundizar esa carta de detalles al revés, salió el arcano menor, 9 de copas al revés. Ahora vamos a sacar las cartas de profundización sobre esa carta de el mago de la conciencia como trabajo de sombra. Para profundizar esa carta del mago de la conciencia, salió el arcano mayor, la torre, al revés. Bueno, ahora los invito a escuchar la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de diciembre del 2022. Vamos a empezar entonces con las cartas del presente general. Bueno, para la carta que salió representando el presente general, salió la guarida del dragón
al derecho. Esta carta me está indicando que en este mes te estás acercando a una situación de riesgo, de peligro o de reto. Y esta situación se te presenta como un llamado para probar tu coraje. Y esta carta lo que te aconseja es que agudices tu sistema de percepción interno, tu intuición, para poder darte cuenta sobre los llamados de atención, sobre las señales de alerta que te pueden estar indicando cuando alguna situación a tu alrededor se está saliendo de alineación, para que así cuando entres en contacto con esa situación, entres con precaución, con cuidado, con un estado de alerta constante, para que así la puedas manejar a tu favor, de la manera más amable para ti. Y esta carta te recuerda que aunque estés acercándote a un terreno peligroso, tu ser está siempre protegido por su propia divinidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la experiencia humana que nosotros escogemos vivir en este momento es una experiencia de constante reto. Y a través de ese constante reto nos vamos probando a nosotros mismos, nos vamos conociendo a nosotros mismos en esos retos que asumimos, y durante ese camino de autoconocimiento siempre nos acompaña la energía de nuestro ser más profundo, que es una energía divina. Y cuando se habla de una energía divina, es una energía que siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre procura nuestra expansión, siempre procura que las experiencias que vivimos sean experiencias que responden a nuestra libertad de decisión y a nuestro deseo de crecimiento y de expansión, y que por más que una experiencia se perciba como algo difícil, si hemos magnetizado, atraído esa experiencia a nuestra vida en nuestro presente, es porque tenemos las herramientas para atravesarla, y porque sabemos que atravesar esa experiencia nos va a dar herramientas más profundas que van a posibilitar nuestro crecimiento y nuestra expansión. Y el reto que presenta esta carta es un reto que te va a sacudir en tus cimientos, y sin embargo es un reto que tu ser más profundo ha sido llamado a asumir, porque es como si estuviera respondiendo una necesidad profunda de salirse de la zona de confort. Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, nosotros no nos expandimos, nos quedamos quietos, nos quedamos estancados y nos quedamos cómodos, viviendo una experiencia que es, valga la redundancia, confortable para nosotros, y que no nos pide más de lo que estamos dando en este momento. Entonces, como la experiencia humana es una experiencia de expansión constante, nuestro espíritu profundo está listo siempre para ser probado, para ser testeado, para estirarse hacia el nuevo reto que la vida le presenta. Y cuando se encuentra en situaciones de zona de confort, el ser profundo se ve en la necesidad de sacudir la energía a su alrededor para abrirse paso a nuevos retos que le permitan crecer y que le permitan conocerse profundamente en ese crecimiento. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que como la experiencia humana es una experiencia de reto constante, el quedarnos en una zona de confort es como si no estuviéramos sacando el mayor provecho de esta experiencia de conciencia, de esta experiencia de ser. Y al no sacarle provecho a esta experiencia, estamos como desaprovechando la oportunidad única que abarca el habitar esta experiencia humana en esta época, en este momento en particular. Entonces lo que está presentando esta guarida del dragón es ese sacudir de la zona de confort, es ese acercarse a un reto que nos puede traer oportunidades más expansivas para nuestra experiencia humana y que nos puede cambiar en nuestro centro
hacia una mejor versión de nosotros mismos. Y este reto es como si se presentaran nuevos territorios para ser descubiertos y de la misma manera para que nosotros descubramos cosas de nosotros mismos que no nos daríamos cuenta si seguimos expresándonos dentro de una zona de confort. Entonces, las cartas de profundización relacionadas con este reto que presenta la guarida del dragón son dos cartas opuestas en su energía y en su significado, y sin embargo ambas son cartas del mazo de los bastos. Entonces, cuando estamos hablando del mazo de los bastos, estamos hablando del fuego interno que representa la fuerza de nuestro espíritu expresada en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad creadora, en nuestra capacidad de actuar y de hacer. Este fuego creativo también tiene relación con nuestra pasión, con la energía de la exploración, de la aventura, con aquello que nos motiva en lo más profundo, con el fuego de nuestros deseos y cómo la expresión de aquello que nos apasiona se da a través de nuestra creatividad y esa creatividad canaliza nuestro espíritu, canaliza nuestro fuego interno. Entonces, lo que esta guarida del dragón esconde es un tesoro y sin embargo ese tesoro está vigilado por un dragón, por una bestia peligrosa. Entonces, cuando ya veo estas cartas del mazo de los bastos, identifico que el tesoro que esconde esa guarida del dragón es la reina de bastos, que es el desarrollo de la máxima expresión de la polaridad femenina en nosotros. Y el reto que se debe atravesar para llegar a ese tesoro está representado por ese 3 de bastos al revés, que es atravesar una experiencia de pérdida o atravesar una experiencia en la que nuestra propia arrogancia y nuestro propio orgullo van a ser el impedimento para encontrar ese tesoro. Otra posibilidad que veo yo aquí con esta mezcla de cartas del presente general es que aquella energía que te puede ayudar a atravesar lo que sea que represente en tu vida el símbolo de la guarida del dragón, que según ese 3 de bastos puede estar relacionado con un estancamiento de algún proyecto creativo, con alguna pérdida de algún tipo de oportunidad o de sociedad relacionada con proyectos en los que se enfoca tu capacidad creativa. Entonces lo que veo yo con esta presencia de la reina de bastos al derecho es que ese arquetipo de la reina de bastos al derecho te puede ayudar a atravesar el proceso que estás pasando respecto a esa guarida del dragón y respecto a las cartas del trabajo de sombra. Entonces, retomando, la reina de los bastos es la representación máxima de la polaridad femenina en relación con ese fuego interno y en relación con esa capacidad de crear. Entonces, comúnmente, esta reina de bastos está relacionada con el arquetipo de la madre de la creación y es por esto que a veces se relaciona directamente con la experiencia de la maternidad como tal. Pero como estamos hablando aquí de símbolos, no de hechos específicos como el hecho de ser madre, entonces lo que esta reina de bastos representa como tesoro es el conectarnos con la fuerza de la creación que está presente en el campo de energía que nos rodea y abrir algo así como una línea directa de comunicación con esa fuerza de creación y permitir que esa energía nos atraviese y nos use a nosotros como un tipo de canal, como un tipo de puente entre el mundo profundo y esta experiencia terrenal como tal. Entonces, el canalizar la fuerza de la creación en este plano terrenal puede tener muchas variantes. Puede ser alguien que vibra en una energía de un constante compartir. Puede ser alguien que vibra en una energía de una capacidad de amar y una capacidad de dar constantemente. Entonces puede ser un gran amigo,
puede ser una gran pareja, puede ser alguien que nos brinda calidez, nos brinda lealtad, nos brinda soporte y nos brinda sostén de una manera muy efervescente. Alguien que nos trae mucha risa, alguien que nos trae mucha excitación, alguien que nos despierta motivación, que nos despierta pasión, que nos despierta inspiración. Entonces, ese tesoro de esa polaridad femenina vibrando en armonía con todo lo que le rodea es representar el arquetipo de una persona, de la gran dadora, de aquella matrona que ofrece sus frutos, que ofrece su calor, que ofrece su luz constantemente, sin que su fuerza interior se vea diezmada por ese dar, por ese ofrecer, de alguien que florece constantemente y que siempre está nutriendo, que siempre está encendiendo nuestro fuego. Entonces, como puedes ver, este es un arquetipo muy, muy poderoso. Es un arquetipo que nos permite maternar todo aquello que nos rodea, es decir, que nos permite nutrir, que nos permite brindar el espacio, el esfuerzo, la energía para que todo a nuestro alrededor crezca y florezca y para que ese fuego de nuestro espíritu se exprese con confianza, se exprese con total apertura. ¿Y cómo se aplica entonces este arquetipo de la reina de bastos? La reina de bastos es un arquetipo que te permite creer en ti mismo de una manera muy nutridora, muy nutritiva, de una confianza interior y de una pasión y un coraje de un tipo de persona que sabe lo que quiere, que sabe cómo conseguir lo que quiere, que sabe quién es, que conoce sus talentos y que enfoca ese saber, esa seguridad, ese coraje, esa confianza en su capacidad de creación. Entonces lo que este arquetipo de la reina de bastos te puede estar indicando es que ante alguna posibilidad en la que algún tipo de sociedad creativa se disuelve o que por ejemplo algún proyecto creativo no se da con otras personas, tú tienes la capacidad por ti mismo de salir adelante creativamente y de nutrir tu propio camino creativo, porque esa presencia de esa madre de la creación está simbolizando ese potencial en ti de encarrilar, encauzar la fuerza de la creatividad y de la creación a través de ti y que esto se exprese en tu capacidad de sacar adelante tus proyectos o tu trabajo o tu profesión en relación con lo creativo y que eso tiene muy buen augurio. Y como hace parte del arquetipo femenino de la reina, este es un arquetipo que todo lo que toca lo nutre, todo lo que toca le da ese espacio y esa energía de crecimiento creativo, de desarrollar los proyectos, de iniciar nuevas ideas, de nutrir todo aquello a tu alrededor si te concentras y si te enfocas en tu propia visión, en tu propio coraje, en tus propios sueños, en aquello que se siente verdadero para ti, en aquello que te motiva, en aquello que te apasiona. Entonces, este es el tesoro que está más allá de esta experiencia que se te abre con la guarida del dragón. Y sin embargo, como estamos hablando de una guarida que está siendo vigilada por una bestia peligrosa, el resto de cartas que te salen vienen a mostrar aspectos bajo los cuales esa bestia peligrosa de ese dragón se pueda estar expresando en esta experiencia de este mes. Entonces empecemos por el 3 de bastos al revés. Uno de los retos que presenta esta guarida del dragón es aprender a lidiar con la pérdida, aprender a lidiar con la tristeza y la melancolía que puede estar rodeando una situación de pérdida, aprender a navegar momentos en los que ciertos proyectos no avanzan o en los que ciertos proyectos se caen, si ya no se concretan, aprender a navegar con la posibilidad de perder algún compañero de trabajo o perder algún tipo de sociedad laboral, aprender a navegar con
la incomodidad que genera que ciertas relaciones no funcionen, ya sean de amistad, de pareja o de trabajo, aprender a navegar con alguna pérdida de alguna oportunidad, aprender a navegar con un exceso de ambición, que ya puede ser ese fuego de esos bastos exacerbado, y como te había dicho anteriormente, aprender a navegar a través de la arrogancia, el orgullo y el ser engreído, que también es un aspecto de ese fuego de los bastos cuando está exacerbado. Entonces, como puedes ver, este 3 de bastos nos trae diferentes matices de lo que puede simbolizar ese reto de atravesar esa guarida del dragón. Y ya el resto de matices de esa guarida del dragón se ven tanto en las cartas del potencial más alto como en las cartas del trabajo de sombra. Entonces, si yo veo esta mezcla de cartas del presente general, veo que a pesar de que hay un bloqueo en tu potencial creativo con otras personas, ese bloqueo no está en ti, sino tal vez en algún tipo de asunto no resuelto de las otras personas involucradas contigo creativamente. Porque el hecho de que te haya salido esta reina de bastos al derecho está indicando que en ti sí está esa capacidad de dar nutrición, que en ti sí está esa capacidad de desarrollar y de motivar el avance de todo lo que involucre la creación y la creatividad. Entonces, este arquetipo de la reina de bastos, que es un arquetipo de mucho poder, de mucho fuego interior, de una voluntad que motiva la manifestación de tus deseos más profundos, de una luz que te guía y que te puede llevar hacia la sanación y hacia el éxito, es el arquetipo poderoso que te va a ayudar a transitar lo que sea que signifique la experiencia de la guarida del dragón, en particular en tu experiencia de vida. Y que aquellas cartas adicionales que señalan algún tipo de bloqueo, algún tipo de sacudón, algún tipo de comportamiento de sombra, pueden transformarse precisamente con ese fuego tan poderoso de la reina de bastos al derecho. Y cabe anotar que en tus lecturas pasadas de los meses pasados te ha salido mucho cartas que representan la polaridad masculina en relación con los bastos y en relación con las espadas. Entonces el hecho de que este mes te haya salido una carta que representa la mayor expresión de la polaridad femenina, quiere decir que has logrado trabajar de alguna manera el equilibrio de tus polaridades y que este mes está saliendo a la luz, está saliendo a expresarse esa polaridad femenina equilibrada en tu capacidad de nutrición de el campo de tu creatividad, de tu creación, de tu capacidad de actuar, de tu capacidad de hacer. Entonces esto puede tener muchos matices según las características particulares de tu vida. Puede influenciar proyectos creativos, puede influenciar proyectos profesionales, puede influenciar actividades, puede influenciar decisiones, puede influenciar efectos que tú tengas en las personas que te rodean, por ser precisamente un arquetipo tan poderoso y tan dado a la nutrición tanto de lo que se propone por sí mismo como de aquello que puede influenciar a su alrededor. Porque la nutrición de esta reina de los bastos no es solo individual, es una nutrición que abarca su contexto cercano, las personas que lo rodean, las ideas que genera. Entonces es una nutrición que puede impactar todo a su alrededor. Entonces están estas dos posibilidades, que ese arquetipo de la reina de bastos va a ser lo que te ayude a transitar esa guarida del dragón, o ese arquetipo de la reina de bastos es aquel tesoro que puedes llegar a encontrar y a desarrollar si te enfocas en atravesar esa guarida del dragón con coraje, con fortaleza, con confianza y, valga la redundancia, con un enfoque sostenido. Entonces, ¿qué nos traen esas cartas del potencial más alto en relación con este presente general? Cuando nos sale la carta de detalles y nos sale al revés, nuestro ser más profundo nos está dando como una alerta de que de pronto podemos estar cayendo en una actitud de perfeccionismo. Y esta actitud de perfeccionismo, en vez de ayudarnos a florecer, en vez de ayudarnos a navegar esta experiencia, lo que está haciendo es
perjudicarnos y se tiene el riesgo de que este perfeccionismo nos aleje de lo que nosotros deseamos conseguir. Entonces aquí se nos está mostrando que hay un balance muy sutil entre dar lo mejor de nosotros en nuestra profesión, en nuestras relaciones, en nuestras experiencias y volvernos rígidos en lo que significa lo mejor hasta el punto en el que ya no podemos fluir cuando ciertas cosas no alcanzan esa talla. Entonces, esta carta nos está diciendo que el perfeccionismo nos está trayendo una sensación de que nada será lo suficientemente bueno para nosotros. Entonces, las experiencias a nuestro alrededor empiezan a palidecer porque estamos obsesionados con un concepto en nuestra cabeza de qué sería lo mejor, de cómo sería la mejor experiencia, y ese concepto está casi que filtrando nuestra percepción de aquello que nos rodea de una manera negativa porque siempre estamos como acompañados de una sensación de vacío, de que nunca alcanzamos esa perfección, de que nunca alcanzamos ese tope al que queremos llegar, de que nunca ni nuestras relaciones, ni nuestras experiencias, ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, que nunca alcanzamos ese tope, esa perfección. Y esto nos está alejando de saborear el presente. Esto nos está alejando de valorar y apreciar lo que tenemos o lo que somos. Entonces, como puedes ver, este puede ser uno de los aspectos que salen a flote cuando estamos recorriendo esa guarida del dragón, que es el llevar al extremo del perfeccionismo hasta el punto en que nubla nuestra visión, nubla nuestra percepción y no nos permite ver la belleza que nos rodea, no nos permite ver o aceptar las experiencias que nos llegan, y casi que estamos relacionándonos con el mundo desde unas expectativas ilusorias que lo que hacen es exacerbar una sensación de vacío, de que nunca vamos a alcanzar esas expectativas. Entonces aquí es muy importante entender que parte de la característica primordial del plano terrenal y de la experiencia humana es aprender a lidiar con el caos, aprender a lidiar con el cambio constante, aprender a lidiar con lo temporal, aprender a lidiar con la sensación de no tener el control sobre la vida misma, sobre la experiencia humana como tal, y aprender a fluir con ese caos, aprender a fluir con esa falta de control y aprender a soltarnos a las experiencias tal cual y como nos llegan y a extraer el significado positivo profundo detrás de cada experiencia. Así esa experiencia no llene nuestras expectativas. Y también es importante entender que cuando construimos expectativas, estamos construyendo un molde que puede estar respondiendo a una programación cultural que está alejada de la naturaleza y de la realidad de este plano terrenal. Entonces es como cuando en todas las propagandas te pintan personas sonriendo, o en las canciones te pintan el amor romántico, apasionado, o cuando te pintan que el éxito es tener mucho dinero para comprar muchas cosas. Te están pintando ideales que colocan un tipo de expectativa que está muy alejada de lo que es la expansión real, porque la expansión precisamente es aprender a fluir con los picos y con los descensos de la experiencia humana y aprender a conocer nuestro centro profundo inmutable que siempre está ahí presente observando en el momento en que llegamos a los picos y en el momento en que llegamos a los descensos. La expansión no significa siempre estar en un pico, no significa siempre estar a tope, no significa siempre satisfacer nuestras expectativas, porque la realidad de este plano terrenal no es estática, no es siempre en la cima, la realidad es cíclica. Se llega a la cima, luego se llega al descenso, luego vuelve, se llega a la cima y luego vuelve y se llega al descenso. Entonces, el apegarnos a una necesidad de siempre estar en la cima
lo más probable es que nos traiga sufrimiento. Entonces esto tiene mucho que ver con las cartas del trabajo de sombra que vamos a tratar más adelante. Pero entonces, retomando lo que esta carta de detalles te está diciendo, en la posición del potencial más alto, es que ese reto de esa guarida del dragón te va a mostrar aspectos de ti que de alguna manera están saboteando tu camino para llegar a ese tesoro que es el de la reina de bastos. Y en este caso, uno de esos aspectos es el ser perfeccionista y es el poner tus expectativas como filtro de tus experiencias. Entonces, ¿por qué esta carta te sale en la posición del potencial más alto? Porque el lugar al cual tú te estás dirigiendo, que te va a traer una experiencia de crecimiento, necesita que veas ese aspecto de ti para que lo trabajes y para que lo limpies y para que así las experiencias que te lleguen a futuro puedan ser apreciadas y para que puedas extraer el significado profundo de esas experiencias sin que sean filtradas por tus expectativas o por tu perfeccionismo. Entonces, cuando yo te hablo de que el reto de la experiencia humana es empezar a quitar capas, capas y capas de lo que nosotros construimos como personalidad para llegar al fondo de nuestro ser y para conocer el fondo de nuestro ser sin esas capas externas, una parte de estas capas es este aspecto que se te está mostrando, que es el aspecto del perfeccionismo y es el aspecto de darle más valor a las expectativas que te has armado respecto a las experiencias que estás teniendo que a la experiencia como tal. Entonces, si recordamos ese 3 de bastos que te está hablando de una posibilidad de una pérdida, de una posibilidad de un fuego exacerbado expresándose en orgullo, en arrogancia, en engreimiento, que te está hablando de un exceso de ambición o un aprendizaje de humildad cuando se pierden ciertas oportunidades. Esto empieza a tener relación entonces con esta capa que tu ser profundo te está mostrando, que es la capa del perfeccionismo, porque las expectativas como tal y el perfeccionismo como tal tienen mucha relación con el orgullo, con la arrogancia y con el engreimiento, con el exceso de ambición. Y esto puede estar influyendo en la pérdida que se te está augurando con ese 3 de bastos al revés, en el estancamiento de proyectos, en la disolución de sociedades laborales. Todo esto puede tener relación tanto con ese orgullo, esa arrogancia de ese 3 de bastos, como con el perfeccionismo y el colocar tus expectativas por encima de todo lo demás. Entonces, como puedes ver, es posible que ese dragón que está guardando ese tesoro en esa guarida sean precisamente estas actitudes de las cuales hablan la carta de detalles y el 3 de bastos al revés. Y que la travesía que se nos abre para explorar en este mes es el aprender a suavizar esas actitudes, el aprender a soltar esa arrogancia, ese engreimiento, ese perfeccionismo y esas expectativas, el aprender a ser más fluidos con las imperfecciones que puedan tener las situaciones, las relaciones y las experiencias a nuestro alrededor. Y que si aprendemos a ser más fluidos, vamos a llegar a ese tesoro que es conectarnos con la madre de la creación representada en esa reina de bastos al derecho. Y ya la carta de profundización de esta carta de detalles, que es el 9 de copas al revés, va por la misma línea del mensaje de esta carta de detalles. Y esta carta del 9 de copas, cuando nos sale al derecho, es una carta que nos indica muy buena fortuna, nos indica una posibilidad de que nuestros deseos se vean cumplidos. Pero ¿qué pasa cuando sale al revés? Que hay una relación desequilibrada cuando sentimos que hemos alcanzado todo lo que queremos, que el lograr satisfacer nuestros deseos puede brindarnos una apreciación de esa experiencia desde la sobriedad, desde la humildad, desde la gratitud, o puede brindarnos una apreciación
de esa experiencia desde la soberbia, desde el orgullo, desde el engreimiento. Entonces, esta carta cuando te sale al revés está hablando de ese desequilibrio, de sentir que se llega a una cima y empezar a mirar otras experiencias con desprecio y experimentar esa cima sin gratitud, sin valorar el esfuerzo de haber alcanzado esa experiencia. Y está hablando de una actitud en la cual nosotros podemos caer cuando sentimos que ya logramos todo lo que podíamos lograr, que ya tenemos todo lo que queríamos tener, que ya llegamos como a una cima, como a un pico, a un tope, y que podemos caer en una actitud en la que el éxito se nos sube a la cabeza. Entonces, esta carta nos trae el aprendizaje de la humildad, de entender que la vida es un proceso de ciclos, como ya te lo dije anteriormente, y que la cima a la cual nosotros creímos que llegamos es una cima temporal, que después de esa cima viene el descenso. Vamos a recordar este mensaje cuando lleguemos a las cartas del trabajo de sombra. Entonces, lo que esta carta nos dice es que no nos sentemos en los laureles de nuestros logros y no dejemos que esos logros se suban a nuestra cabeza. Entonces vuelvo y nombro la arrogancia, el orgullo, el engreimiento que se estaba mostrando con ese 3 de bastos al revés, porque ya aquí se muestra un poco más marcado. Y es cuando tenemos como una actitud de complacencia en la cual ya no nos retamos a nosotros mismos porque ya creímos que llegamos al final de nuestro recorrido, de que ya sabemos todo lo que podemos saber, de que ya somos suficientes y que ya la experiencia de vida que nos llegó es la experiencia final. Y esta carta te advierte que no des por sentado esa cima, que no des por sentado esa gloria, ese éxito, que no alimentes ese engreimiento, ese orgullo, esa arrogancia, porque esto te puede estar colocando en una posición ilusoria de éxito y en el momento en el que la vida dé un giro y vayas hacia una experiencia de descenso, la caída va a ser más dolorosa. La sensación de pérdida va a ser más marcada. Entonces por eso esta carta te recomienda mucho ejercitar la humildad, porque la humildad es una experiencia que nos recuerda que somos seres que siempre estamos en construcción, que nos recuerda que la experiencia humana es una experiencia de constante crecimiento, de constante expansión y que siempre podemos ser aprendices de algo nuevo, siempre podemos acercarnos a cualquier experiencia, a cualquier persona, a cualquier escenario y recibir un aprendizaje profundo de esa experiencia, de esa persona y de ese escenario, sin importar si esa persona, esa experiencia o ese escenario cumple los estándares de nuestras expectativas. Entonces, lo que te estoy tratando de decir aquí es que esa carta de detalles y esa carta del 9 de copas están hablando de un llamado de atención que te está dando tu ser más profundo, en el cual te está diciendo que la cima a la que tú crees haber llegado es una cima temporal y que la situación que abarca la guarida del dragón en este mes es una situación que va a sacudir esa cima, que va a sacudir esa zona de confort. Y aquí es cuando introducimos las cartas del trabajo de sombra. Y estas cartas del trabajo de sombra nos están indicando precisamente lo que pasa cuando nosotros hemos llegado a una zona de confort que nos impide ver, apreciar y valorar el camino que nos ha llevado a esa zona de confort. Y algo así como que damos por sentado el éxito, que damos por sentado la satisfacción y olvidamos que las situaciones en la experiencia humana son situaciones de ciclo. Entonces, esta mezcla de cartas del trabajo de sombra, del mago de la conciencia y del arcano mayor de la torre al revés están indicando un momento de cambio. Entonces, empecemos con la carta de profundización de la torre al revés. Cuando nos sale un arcano mayor,
nos sale una carta que nos está mostrando un momento importante en nuestra vida, que nos está mostrando un punto de iniciación en nuestra experiencia humana y que si atravesamos ese punto de iniciación encaminados a nuestro crecimiento y a nuestra expansión, atravesamos las pruebas que este punto de iniciación nos trae y extraemos de la experiencia los aprendizajes necesarios. Pero también podemos pasar un punto de iniciación repitiendo patrones inconscientes, repitiendo comportamientos de sombra y sin extraer el aprendizaje que trae la experiencia. Entonces algo así como que perdimos ese punto de iniciación. Entonces lo que nos trae un arcano mayor es una experiencia coyuntural, es una bifurcación que se abre en nuestra experiencia de vida para nosotros conocernos en ese arquetipo particular de ese arcano mayor. Y esta experiencia de atravesar ese arcano mayor va a tener un eco, va a tener una influencia tanto en tu pasado como en tu futuro, como en tu energía de conciencia más allá de la experiencia humana. Entonces, los puntos de iniciación marcados por los arcanos mayores son experiencias importantes que nos llegan independientemente de si las queremos vivir o no las queremos vivir. Son algo así como capítulos importantes de nuestra historia de vida que dividen nuestra historia de vida en potenciales que nosotros podemos atravesar para continuar con nuestra expansión o para devolvernos y para volver a vivir ciertas experiencias hasta que tengamos ciertos aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa con el arcano mayor de la torre? Cuando nos sale la carta de la torre, nos augura una experiencia que nos va a sacudir hasta nuestros cimientos. Nos augura una experiencia de cambio drástico, nos augura una experiencia, algo así como un terremoto interior, y esta torre puede estar representada en múltiples variantes. Puede ser una gran discusión, como puede ser algo como un divorcio, puede ser algo como una enfermedad que nos pone en cama unos días, como puede ser algo grande como un accidente, puede ser una experiencia de separación, de terminar una relación importante, como puede ser una experiencia de pérdida, de muerte de un ser querido. Entonces, el arquetipo de la torre es un evento que nos sucede y que nos sacude, y que ese sacudón nos lleva a mirarnos desnudos, a mirarnos sin todas esas arandelas a nuestro alrededor que hemos construido en nuestra zona de confort y a enfrentarnos cara a cara con quienes somos para poder conocernos en esa desnudez. Entonces, cuando hablo de conocernos en esa desnudez es, por ejemplo, que nosotros creíamos que nuestro valor personal se da por el dinero que tenemos. Entonces nos llega una experiencia de la torre y perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestro dinero, llegamos a una experiencia en la que no podemos seguir trabajando, nos despiden, nos enfermamos, nuestra empresa entra en quiebra o nos roban una suma de dinero importante. El caso es que se sacude ese pilar que para nosotros era importante, que era atar nuestro valor a nuestras posesiones materiales, y al sacudirse ese pilar nos deja sin ese soporte y empezamos a conocer quiénes somos nosotros sin atar nuestro valor a esas posesiones materiales. Por ejemplo, otro pilar de nuestro ser puede ser nuestras relaciones afectivas. Entonces nos llega un divorcio o nos llega una experiencia de engaño, de desilusión, de infidelidad, o nos llega una pérdida de esa persona y se sacude ese pilar que para nosotros era importante, que era nuestra sensación de estabilidad atada a nuestras relaciones afectivas, y entonces empezamos a conocernos quiénes somos sin atar esa estabilidad a esas relaciones afectivas porque ya esa relación no está. Por ejemplo, otro pilar de nuestra vida puede ser nuestra apariencia, nuestra belleza, nuestra vanidad. Entonces nos llega una experiencia de pronto de enfermedad o de accidente
en la cual pasamos una gran cantidad de tiempo en cama y no nos podemos arreglar, ni siquiera nos podemos bañar, nos toca usar pato y nos vemos obligados a que las personas que nos rodean nos vean sin arreglarnos, nos vean sin bañarnos, nos vean en esa posición de vulnerabilidad que es no poder separar ni siquiera el baño. Entonces esto es una experiencia que nos vuelve humildes a la fuerza y que nos muestra a nosotros quiénes somos sin la vanidad y sin la belleza. Entonces, con estos ejemplos, lo que yo te estoy tratando de explicar es que cuando nos llega una experiencia de la torre, nos llega una experiencia que va a sacudir precisamente aquellos aspectos superficiales, aquellos pilares que nosotros hemos construido debido a que nuestro desarrollo se da en una sociedad que es predominantemente materialista y que hemos construido unos pilares de valor del ser humano en el dinero, en sus posesiones materiales, en su belleza, en su estatus social y que los momentos de sacudón como los que representa esta carta del arcano mayor de la torre son momentos que nos llegan a mostrar que nuestro valor, que nuestra entereza no depende de esos pilares y que por ende son momentos liberadores para que nos centremos más en una experiencia de vida que se desarrolle en experiencias más profundas. Entonces, la presencia de este arcano mayor de la torre está indicando que hay un momento de sacudón que se augura en este mes y que tú estás haciendo todo lo posible por evitar ese momento de sacudón porque te sale al revés, pero que aún así ese momento está presente. Entonces esto puede ser el terreno peligroso de la guarida del dragón. Es esa presencia de ese arcano mayor de la torre. Entonces, ¿qué se nos aconseja cuando estamos viviendo una experiencia de sacudón como la experiencia de la torre? Ahí es cuando llega la carta del mago de la conciencia, porque lo que se nos aconseja es que nos desapeguemos de la experiencia de esa torre y que empecemos a vivir esa experiencia desde una posición de observador neutral. Y esa posición de observador neutral aplica tanto en nuestra observación de nuestras experiencias externas como en nuestra observación de nuestras experiencias internas. Y la manera de fortalecer esta experiencia de conciencia de la cual habla este mago, que es ubicarnos en una posición de observador neutral, es la meditación. Cuando nosotros tenemos una práctica constante de meditación o cuando nosotros buscamos conscientemente estados de conciencia contemplativos y meditativos, nos permiten conocer cuál es ese matiz de nuestro ser más profundo que es el observador neutral. ¿Y qué es el observador neutral? Es aquella experiencia de conciencia de ser que no está filtrada por la personalidad, que no se engancha, que no se apega a nada, que es completamente neutral, que si pasa algo positivo no se engancha a eso positivo y que si pasa algo negativo tampoco se engancha a eso negativo, que todas las experiencias son iguales, que todas las experiencias las vive desde la neutralidad y esa capacidad de ubicarse en un observador neutral es lo que nos va a permitir vivir una experiencia tan fuerte como la del arcano mayor de la torre y evitar que ese terremoto, que ese sacudón de la torre nos afecte más, nos genere un sufrimiento exagerado. Y parte de la clave de ser el observador neutral es entender lo que yo te vengo diciendo desde un principio, que la experiencia humana es una experiencia de ciclos y que así como hay cimas, así como hay picos, hay descensos, hay caídas y que ambas experiencias son igual de valiosas. Entonces la manera más suave para nosotros, para poder asumir esas experiencias de cambio, es ubicarnos en ese observador neutral, activar el arquetipo del mago de la conciencia en nosotros y al ser ese observador neutral
no le damos un nombre a la experiencia, no le damos una definición a la experiencia, no decimos esto que estamos viviendo es malo o esto que estamos viviendo es bueno. Simplemente dejamos que la experiencia suceda, experimentamos la experiencia, la dejamos ser desde nuestra neutralidad y dejamos que esa experiencia evolucione por sí misma y simplemente observamos hacia qué lugar nos está llevando, con la confianza y la convicción de que el lugar al que nos está llevando esa experiencia es un lugar de expansión, porque la experiencia humana naturalmente es una experiencia de expansión. Entonces, ya abarcando todas las cartas que te he dicho, lo más probable es que esa bestia peligrosa, ese dragón, sean los aspectos de tu ser que se oponen, que se resisten a ese cambio que se le augura con el arcano mayor de la torre. Y como ya te lo he dicho en lecturas anteriores, cuando uno tiene una actitud de resistencia, de oposición a la experiencia que está viviendo, uno lo que está haciendo es amplificar el sufrimiento y el impacto difícil de esa experiencia como tal. Entonces este es uno de los aprendizajes más importantes como seres conscientes que estamos habitando la experiencia humana, que es aprender a soltar nuestra necesidad de controlar y por ende es aprender a fluir con el cauce de las experiencias que nos llegan, independientemente de si las consideramos positivas o negativas para nosotros. Es aprender a soltarnos a la certeza de que cualquier experiencia que nos llegue en nuestra realidad inmediata nos está llevando a una expansión y por ende si nosotros dejamos que esa experiencia suceda a su ritmo, en su cauce, vamos a llegar más rápido a la expansión y de una manera menos trajinada, menos tumultuosa, menos luchada. Y es por esto que en el camino de desarrollo personal y de trabajo interior, lo que más se recomienda es ejercitar la aceptación y ejercitar la fluidez, porque eso es lo opuesto a la resistencia, que por naturaleza la experiencia humana nos trae apego, que por naturaleza la experiencia humana nos trae dualidad, que por naturaleza la experiencia humana nos trae oposición, nos trae extremos y que parte del propósito de la experiencia humana es encontrar esa posibilidad de fluir con ella para así empezar a conectarnos con ese centro profundo que todos tenemos, que es nuestro observador neutral, y para que a través de este observador neutral fluyamos con las experiencias que nos llegan y dejemos que esas experiencias nos transformen como un tipo de alquimia, como si nosotros fuéramos una sustancia que tiene el potencial de convertirse en un tesoro. Entonces, la experiencia que te trae esta lectura de este mes, desde la guarida del dragón hasta el mago de la conciencia y el arcano mayor de la torre, es una experiencia que busca llevarte a conocer ese ser profundo que tú tienes sin los pilares a los cuales has atado el valor de tu ser como tal. Entonces, por eso se muestran diferentes capas de esos pilares, que es el perfeccionismo, que es medir nuestras experiencias con nuestras expectativas, que es la falta de humildad, el orgullo, el engreimiento, la arrogancia, que es la aversión a la pérdida. Y hay una luz detrás de esta experiencia que es el llegar a activar nuestro arquetipo del mago de la conciencia, es decir, nuestra experiencia de ser desde la neutralidad, y es llegar a activar nuestra conexión con nuestra polaridad femenina equilibrada, que es la conexión con la energía de la creación pura, y es poder personificar ese arquetipo de la reina de bastos, que es la madre de la creación. Entonces, apaláncate en ese par de arquetipos tan poderosos que son el mago de la conciencia y la reina de los bastos para poder sanar los otros aspectos que se te revelan con las otras cartas y para poder sacar el mayor provecho de esta experiencia tan importante que se te abre con ese arcano mayor de la torre. Que el resultado profundo de todas nuestras experiencias
incluyendo estas experiencias difíciles, retadoras y dolorosas, es el refinamiento de nuestra energía de conciencia y es igualmente la expansión y la evolución de nuestra energía de conciencia. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de diciembre del 2022. Si te gusta la lectura, te agradezco que le des clic al botón de me gusta y que la compartas en tus redes sociales o con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención y tu confianza al escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.